saludo muy caluroso para todos, especialmente a los organizadores del evento que han hecho un trabajo increíble. Es un honor para mí compartir estos minutos con ustedes con un tema tan importante y que sé que a muchos como a mí les apasiona. Aunque no todos los miomas son de manejo quirúrgico, de hecho, todos conocemos otras aproximaciones como el tratamiento expectante, el tratamiento con medicamentos, la embolización arterial selectiva, la hidrotermoablación, entre otros. Me propone hablar de los miomas submucosos e infertilidad. Esto hace muy fácil para mí definir el alcance de mi presentación, porque definitivamente en el contexto de la infertilidad, el tratamiento ideal de los miomas submucosos siempre será quirúrgico. Todos sabemos, todos sabemos que los miomas son uno de los tumores benignos más frecuentes, tanto que hasta el 80% de las mujeres podrían tener miomas en algún momento de su vida. Y aunque los miomas como factor aislado solo explican el 10% de los casos de infertilidad, todos aquí sabemos lo frecuente que es encontrarse en nuestros centros con una paciente con miomatosis uterina como una comorbilidad, aunque su diagnóstico principal de infertilidad sea otro. Por eso es muy importante mantener este tema presente y tener siempre muy claro qué podemos hacer por ellas, cuándo son importantes los miomas para su salud reproductiva, cuándo es necesario tratarlos y cuándo la cirugía es fundamental para esto. Además, debemos tener herramientas adecuadas para abordarlos, proporcionando siempre el mejor balance riesgo-beneficio. No nos vamos a detener mucho en la fisiopatología de la enfermedad porque pues, no es el objetivo de esta conferencia, pero sí vamos a decir que histológicamente el endometrio que recubre los miomas submucosos y que está en la posición con el mioma en la cavidad uterina muestra comúnmente una atrofia glandular y esto puede alterar mucho la implantación y la nutrición de un embrión en desarrollo. En las mujeres fértiles, la expresión de los marcadores moleculares de receptividad endometrial, como el OXA11, como el factor inhibidor de leucemoide y como la proteína de unión a los elementos transcripcionales básicos tipo 1, aumentan durante la fase lútea y tienen un pico que se produce específicamente en la ventana de implantación. Hay varios estudios que encontraron que estos marcadores se reducen significativamente en pacientes infértiles con miomas en comparación con las mujeres fértiles sanas en el momento de la implantación. También se ha investigado el papel de otras moléculas, también se ha investigado el papel obstructivo de los miomas sobre el transporte espermático y la distorsión de la vasculatura que estos miomas pueden ocasionar como mecanismos de infertilidad. No vamos a ahondar mucho en esto, pero lo realmente importante es que tenemos evidencia histológica y genética de las consecuencias de los miomas sobre la implantación embrionaria. Ahora, cuando vamos a la clínica, hasta cierta época los estudios mostraron hallazgos dispares y muchas fallas metodológicas, pero en el 2009 Fritz y colaboradores desarrollaron esta revisión sistemática reconociendo ante todo que no había una recomendación clara sobre qué mujeres infértiles con mioma se beneficiarían de la miomectomía, considerando los riesgos y las secuelas que podría tener una cirugía. Entonces ellos quisieron investigar el efecto de los miomas sobre la fertilidad y el efecto de la miomectomía para mejorar los resultados reproductivos. Consideraron la tasa de embarazo clínico, la tasa de aborto, la tasa de embarazo en curso y de nacido vivo, la tasa de embarazo pretérmino en mujeres con y sin miomas y en mujeres que se sometieron a miomectomía. Eh, Ellos claramente demostraron el efecto deletérea de los miomas submucosos sobre las tasas de embarazo e implantación, sobre la tasa de nacido vivo y sobre la tasa de aborto, con intervalos de derechos y con PES estadísticamente. Ahora, cuando compararon las pacientes sometidas a miomectomía con sometidas a mionectomía con miomas submucosos versus dos grupos. El primer grupo, grupos de control que tenían miomas in situ y nunca les hicieron miomectomía. Y un segundo grupo, mujeres infértiles sin miomas, encontraron que contra las mujeres que tenían miomas in situ, en realidad había una mejoría importante de la tasa de embarazo clínico, pero no encontraron resultados estadísticamente significativos para los demás resultados. Y cuando compararon con el grupo control B, que eran las mujeres sin miomas, no encontraron en realidad diferencias muy importantes. Aunque estos resultados no son contundentes, hay que aclarar que sí denotan dos cosas importantes. Primero,
que la miomectomía sí podría tener algún efecto positivo para el pronóstico reproductivo de estas pacientes con miomas submucosos. Y segundo, que la miomectomía como tal no es contraproducente. Ahora, una pregunta muy importante que hay que hacerse es, ¿nos quedaríamos tranquilos haciendo un tratamiento reproductivo, cualquiera que sea, en una paciente con miomas submucosos in situ? O si estamos frente a una paciente con un mioma submucoso y la estamos asesorando sobre el efecto negativo de ese mioma para su posibilidad de procrear y las alternativas de manejo, ¿ustedes creen que muchas de ellas elegirían no operarse? Son preguntas que hay que hacerse porque la mayoría de las revisiones sistemáticas siempre han hablado del efecto de la miomectomía con mucha precaución, diciendo que los resultados tienden a mejorar, pero sin que puedan ser completamente concluyentes. Ahora, estos son los datos de algunos estudios publicados hasta el 2013 que son citados por Yaya Krishnan y colaboradores para hablar de los resultados reproductivos luego de miomectomía histeroscópica, aunque se debe reconocer que hay muchas falencias metodológicas, sobre todo porque no hay estudios de alta calidad controlados con asignación al azar. Esta es la evidencia que hay y todos ellos demuestran de manera concluyente que los miomas submucosos están asociados con infertilidad y que su eliminación podría mejorar considerablemente la fertilidad. Las pacientes que tienen miomas completamente intracavitarios sin otros factores contribuyentes a la infertilidad parecen ser las mejores candidatas o quienes van a encontrar un mejor impacto de la cirugía de estos miomas sobre la fertilidad. Para múltiples guías clínicas, el manejo que se propone es la miomectomía histeroscópica debido a su eficacia y a la reducción de la morbilidad quirúrgica que supone el hecho de no tener que hacer incisiones abdominales. Pero existen unos miomas particularmente complejos de resecar, específicamente los miomas tipo 2 o FIGO 2, de un tamaño no tan grande, un tamaño moderado como de 2,5 centímetros de diámetro, eh, porque por definición pues tienen su gran parte de su volumen en el miometrio. Entonces uno llegaría a pensar que se pueden abordar por la paroscopia, pero como su volumen no es tan grande, no alcanzan a distorsionar la serosa uterina, lo cual hace muy difícil su identificación para una resección laparoscópica. Así que en el tiempo que me queda voy a tratar de mostrarles las propuestas alternativas para el abordaje de estos miomas, pensando siempre que estamos ante una paciente con la intención de embarazarse lo más pronto posible. Históricamente, la técnica histeroscópica más común ha sido la miomectomía resectoscópica transcervical, en la que se utiliza un resectoscopio urológico modificado con energía monopolar o energía bipolar. Fue descrito por primera vez en 1976 y estos son los instrumentos quirúrgicos que se han utilizado. Sin embargo, en la actualidad hay un número creciente de otras técnicas histeroscópicas, por ejemplo, la vaporización, que básicamente destruye el tejido. Aquí podemos encontrar otro tipo de electrodos que pueden tener una forma cilíndrica, una forma esférica o una superficie multidentada, y con estos instrumentos se puede vaporizar el tejido con bastante rapidez y eficacia sin generar esos chips molestos que pueden entorpecer la cirugía alterando el campo visual y que siempre se van a crear cuando estamos haciendo resección con ASA. Ahora, eh, otras opciones son la morcelación intrauterina. Uno de los adelantos más importantes que he visto, por ejemplo, el dispositivo Bigatti o el Miosure, que se emplean con este fin. Y también la enucleación mecánica, en la que se requiere, o la enucleación con asa fría, en la que inicialmente se utiliza un asa con energía para resecar la porción intraluminal del mioma, de esta manera exponer el plano avascular o subcapsular del mioma para poder incidir con un asa fuerte que se le cambia al resectoscopio, se cambia por esta asa fuerte que tiene la fuerza mecánica y la rigidez para hacer la enucleación del mioma por ese plano avascular o plano subcapsular, como lo quieran llamar. Eh, este es un cuadro que hice con las ventajas y desventajas de cada una de estas técnicas, pues para la resección. Encontramos que es la técnica estándar, la mayoría de los cirujanos están entrenados con esta técnica, pero supone una posibilidad de daño térmico muy importante y necesita casi siempre soluciones hiposmolares porque
lo que tenemos más frecuentemente disponible en los servicios de cirugía mínimamente invasiva son los resectoscopios monopolares. Eh, con el empleo de soluciones hiposmolares, pues vienen las complicaciones electrolíticas. También hay una baja visibilidad del campo quirúrgico por los chips que se generan y puede haber un mayor tiempo operatorio con una difícil identificación del tejido sano en la porción intramural más profunda. La vaporización pues es más rápida que la resección, puede eliminar miomas de gran tamaño, pero necesita emplear alta potencia con el riesgo de daño térmico que esto supone. Se pueden generar burbujas y estas burbujas alteran la visibilidad del campo quirúrgico y también el riesgo de embolismo con estas burbujas. Se necesitan también soluciones hiposmolares y por lo tanto pues el riesgo de complicaciones electrolíticas y es imposible recuperar tejido para una biopsia. La morcelación intrauterina pues evita el uso de energía monopolar o bipolar, no requiere soluciones hiposmolares, es muy rápida, pero es muy costoso tener un dispositivo de estos y es muy escaso poderlo encontrar en los servicios de cirugía mínimamente invasiva. Además, pocos cirujanos están familiarizados con esta técnica y prácticamente es imposible de utilizar para la resección de miomas FIGO2. Básicamente, los miomas FIGO2 son criterio de exclusión para los estudios que reportan resultados con morcelación intrauterina. Y nos queda la enucleación que, aunque emplea menos soluciones hiposmolares porque solo se necesita la energía para esa parte inicial del procedimiento, tiene la gran ventaja también de que tiene una menor posibilidad de daño térmico. Y las desventajas que tiene es que muy pocos cirujanos utilizan la técnica de nucleación sin energía, evitando pues de manera absoluta la utilización de energía, requiere la dilatación cervical desde el inicio y necesita un alto grado de entrenamiento con un riesgo relativo de daño tisular. Ahora, para nadie es un secreto que la extensión intramural de los miomas submucosos es el principal factor para determinar la probabilidad de lograr una miomectomía completa en una sola sesión. Es más probable que los miomas FIGO2 requieran varios procedimientos o etapas que los miomas FIGO0 o 1 y múltiples tratamientos pueden causar estrés tanto físico como mental en el cirujano y en la paciente como tal, junto con un mayor riesgo quirúrgico. Además, esto puede demorar el inicio o continuidad de los tratamientos reproductivos y con los cambios demográficos que vivimos en la actualidad, en donde cada vez es más frecuente la búsqueda de embarazo en edad reproductiva avanzada, el tiempo es oro y es algo que no podemos desperdiciar. Teniendo en cuenta todo esto, Indracolo y colaboradores traen esta revisión sistemática del año pasado en la que se quiere evaluar la viabilidad que tiene la miomectomía histeroscópica en un solo paso de acuerdo con la técnica utilizada y evalúan la tasa de complicaciones intraoperatorias y la seguridad de cada técnica. Entonces, esta revisión sistemática, considera series prospectivas y retrospectivas, estudios de cohortes, de casos y estudios con asignación al azar. Ellos dividieron los estudios que encontraron en aquellos que trataban miomas con menos del 50% de su masa en la porción intramural o en el miometrio y aquellos que trataban miomas con al menos el 50% de su masa dentro del miometrio. Básicamente, estos son los miomas FIGO1 y FIGO2. Entonces, los estudios se agruparon en los que proponían una técnica de slicing con NASA y energía, y en aquellos estudios, porque es la técnica más frecuentemente utilizada, y en aquellos estudios que tenían el objetivo común de producir una protrusión intracavitaria del componente intramural de las lesiones para favorecer su extracción. Hicieron una descripción cualitativa de todas estas técnicas muy acuciosas, muy acuciosa, y luego hicieron un análisis cuantitativo con los estudios que encontraron de buena calidad y que permitieran hacer ese análisis. Los resultados en cada subgrupo se expresaron en términos de tasa ponderada de viabilidad para realizar el procedimiento en un solo paso y la tasa de complicaciones. Entonces hubo 25 estudios de buena calidad. Dos de ellos nos reportaron datos sobre la seguridad o las complicaciones. 10 de los estudios utilizaron el slicing, la técnica convencional, y 8 de estos estudios
enfocados en miomas tipo 1 y 3 estudios enfocados en miomas tipo 2. 14 series se enfocaron en la técnica para enuclear la porción profunda de los miomas, 8 series en miomas FIGO1, 6 series en miomas FIGO2, y para la técnica con asa fría se encontraron 7 series, 4 de ellas enfocadas en miomas tipo 1 y 3 de ellas enfocadas en miomas tipo 2. Entonces, ellos compararon que para la técnica, o ellos encontraron que para la técnica de slicing o técnica convencional, una posibilidad, una tasa de viabilidad del 86% cuando se enfocaban en miomas tipo 1 y una tasa de viabilidad del 70% para miomas FIGO2. Mientras que para las técnicas que enucleaban la porción profunda del mioma, encontraron una tasa de viabilidad del 92% para miomas FIGO1 y de 88% para miomas FIGO2. Y cuando compararon la tasa de complicaciones, también vieron que se comportó mucho mejor para las técnicas que se enfocaban en nuclear la porción profunda de los miomas. Con estos números se puede afirmar que, a pesar de la gran heterogeneidad que se puede encontrar en estos estudios, porque muchas veces no describen bien la técnica, porque muchas veces miden los resultados de manera diferente, entonces mucha heterogeneidad entre los resultados, pero con estos datos se puede decir que todas las técnicas que se utilizan para tratar la porción intramural o profunda de los miomas trabajan mejor que la técnica tradicional y más utilizada del slicing. Se necesitan ensayos controlados aleatorios para evaluar cuál es la mejor técnica para la miomectomía en un solo paso, pero en ausencia de dicha evidencia, se debe suponer que el corte clásico no es la mejor técnica para este fin. Esto nos ha llevado a seguir proponiendo técnicas para el manejo de los miomas submucosos y para nosotros, los que nos dedicamos al manejo de pacientes con infertilidad, hay algunos factores muy importantes a considerar cuando tratamos pacientes con miomas profundos, como el hecho de querer manejar de la forma más delicada posible el endometrio alrededor de la lesión para no comprometer su funcionalidad. También el hecho de ofrecer una técnica en un solo paso con una rápida recuperación para poderle dar continuidad a nuestros tratamientos reproductivos. Y finalmente lo que queremos todos, que es ofrecer una técnica con el mejor perfil de seguridad para nuestras pacientes. Por eso quiero mostrarles la propuesta que tenemos que podría ayudarles mucho y que considera muy seriamente todos estos factores tan importantes para las pacientes con infertilidad. Tenemos en esta imagen 3D del útero 3 miomas submucosos que los hemos nombrado como mioma 1, 2 y 3 dependiendo de su localización en el miometrio. Ese es el número 1, en el endometrio, perdón. Ese es el número 1 que está en el fondo uterino. Ese es el mioma número 3 que está más afuera y que está en la parte lateral derecha del útero de la paciente. Y este es el mioma número 2 que está en el fondo uterino y un poco más adentro que el mioma 3. Utilizamos esta técnica de enucleación con la punta del histeroscopio, con el bisel del histeroscopio, para enuclear o para encontrar el plano avascular del útero y por medio de ese plano avascular, haciendo unas cuantas pasadas con el bisel del histeroscopio, podemos ver cómo el mioma se va enucleando casi por completo y lo más importante, sin generar sangrado, porque este plano subcapsular normalmente es avascular. Esta es la nucleación del mioma número 3. Luego vemos en el fondo uterino, ahí lo vemos enucleado casi por completo. Luego en el fondo uterino tenemos el mioma número 1, ahí se ve casi enucleado ya. Esto es un video pues lógicamente editado para que sea corto y sea susceptible pues, de mostrárselos en una presentación como esta. Y aquí estamos enucleando el mioma número 2, que está en una localización posterior e intermedia en el cuerpo uterino. Y luego de tener los 3 miomas enucleados, aquí los vemos los 3 en la misma imagen, luego de tener los 3 miomas enucleados, hacemos una dilatación cervical con bujías de Hegar para luego pasar este dispositivo que hemos diseñado nosotros mismos, que consta de un cilindro con 2 lúmenes en el que a través de los cuales podemos pasar la camisa del histeroscopio,
diagnóstico y una pinza fuerte laparoscópica de 5 milímetros con el objetivo de alinearlas perfectamente y poder hacer una extracción de esos miomas ya enucleados bajo visión directa, que supone una mayor seguridad en el procedimiento. Aquí vemos la extracción de estos miomas bajo visión directa. Y esta es la manera como queda el lecho quirúrgico. Vemos que queda sin sangrado y que queda muy bien. Estas son las ecografías 3D después de esa enucleación en esta paciente que se hicieron unos meses después del procedimiento. Nuestra experiencia, estos son algunos de los datos que tenemos, que están pendientes por publicar y han sido recolectados, de pacientes que hemos venido tratando desde el 2014 con esta técnica. En total, 31 pacientes con una edad en promedio de 40 años, con un tamaño de miomas en promedio de 15 milímetros, pero miomas hasta de 25 milímetros. Algunas pacientes tenían hasta 7 miomas con compromiso submucoso. 19 de las pacientes tenían otros miomas en otras localizaciones. 9 de ellas tenían otras cirugías uterinas previas. 28 de las 31 pacientes tenían diagnóstico de infertilidad, con un tiempo de infertilidad promedio de 39 meses. 3 de ellas tenían hijos previos y 4 de ellas tenían pérdidas previas. Estas son las características de las pacientes específicamente con diagnóstico de infertilidad. Aquí sumamos una paciente adicional a las que les había comentado, porque una de las pacientes con cirugía completa de miomatosis abandonó el tratamiento reproductivo y regresó a los 3 años con una recaída de 6 miomas submucosos. Por eso la quisimos considerar en los cálculos como una paciente adicional. Estas pacientes tenían 27 de ellas diagnóstico de edad reproductiva avanzada, 10 tenían endometriosis, 7 de ellas factor masculino asociado, 6 de ellas factor endometrial asociado. Ahora los vamos a describir mejor. 21 de ellas requerían tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad y 2 de ellas inseminación intrauterina. Esta es la descripción de las 6 pacientes, una por una, que tenían patologías intrauterinas asociadas, pero básicamente son 2 pacientes con septum uterino, 2 pacientes con quistes subendometriales, 4 pacientes con sinequias y una con pólipo endometrial. Logramos una miomectomía completa en un solo paso quirúrgico en 29 de las 31 pacientes, con un tiempo quirúrgico que podía ser tan corto como 7 minutos, pero algunas podían tener un tiempo de hasta 35 minutos, por ejemplo, esa que tenía una recaída con 6 miomas. Necesitaron un segundo evento quirúrgico, entonces 2 pacientes, y tuvimos 4 complicaciones intraoperatorias. Complicaciones posoperatorias no tuvimos. En todas las pacientes, en todas las cirugías, evaluamos el nivel de dolor posoperatorio en una escala de 1 a 5 y las pacientes presentaron en promedio una escala de 2.1. Y en todas evaluamos también el nivel de satisfacción con la cirugía realizada en una escala de 1 a 5 y todas ellas puntuaron la satisfacción en el nivel más alto. Esa es la descripción específica de las 4 complicaciones quirúrgicas que tuvimos. 2 pacientes tuvieron perforación uterina. Una de las pacientes no requirió una segunda intervención porque esa paciente ya estaba programada para una laparoscopia, porque también se sospechaba una endometriosis y el tratamiento se logró completar con esa laparoscopia. Esa paciente está en tratamiento reproductivo actualmente. La segunda perforación uterina también tuvo un balance de líquidos positivo. Esa paciente sí necesitó una segunda histeroscopia para la extracción del mioma que ya estaba enucleado y también se encuentra en tratamiento reproductivo actualmente. Las otras 2 pacientes solo tuvieron la complicación del balance positivo de líquidos, que para nosotros fue importante cuando tenían 1000 centímetros en el balance positivo, porque recordemos que no utilizamos soluciones hiposmolares, solo solución salina isotónica. Una de estas pacientes requirió solo histeroscopia diagnóstica y una de ellas sí necesitó un segundo tiempo quirúrgico para completar la miomectomía histeroscópica. Estas 2 pacientes ya tienen un nacido vivo en casa. Y en cuanto a los resultados reproductivos,
Tenemos embarazo espontáneo en 5 de las 28 pacientes, pero hay que considerar que solo 6 pacientes de las 28 tenían indicación de manejo expectante. Por lo tanto, tenemos una tasa de 83% de embarazo espontáneo en las pacientes que tenían indicación de manejo expectante. Luego tenemos un embarazo luego de terapias de reproducción asistida en 13 pacientes y de las 28 pacientes, 22 tenían indicación de terapia de reproducción asistida, lo que nos da una tasa de embarazo en esas pacientes del 59%. Tuvimos 4 abortos post-miomectomía, pero la mayoría de esas pacientes, 3 de esas pacientes tuvieron luego un embarazo a término luego de los abortos y tuvimos 18 pacientes con nacido vivo en casa, que nos da una tasa de nacido vivo en casa de 64%. Tenemos 5 pacientes en tratamiento actual y 5 pacientes que abandonaron el tratamiento. Nuestra propuesta entonces es que siempre que se pueda debemos tratar de hacer una resección completa de los miomas tipo 0, 1 y 2 en un solo tiempo quirúrgico. Debemos evitar a toda costa el uso de electrocirugía y sus complicaciones. Estamos hablando específicamente de pacientes con infertilidad que necesitan restaurar su funcionalidad uterina lo más pronto posible. Tenemos que tratar de minimizar los tiempos quirúrgicos, tenemos que restaurar la anatomía uterina y endometrial sin comprometer la función miometrial, evitar el uso de soluciones hiposmolares y los riesgos asociados y disminuir las complicaciones quirúrgicas generando un ambiente uterino óptimo para los propósitos de la fertilidad futura. Muchas gracias a todos por la atención. Espero que les haya servido mucho estos minutos de diálogo sobre el manejo óptimo de las pacientes con miomas submucosos y espero que les pueda ayudar mucho en el manejo de sus pacientes. Muchas gracias.